Estamos en esta serie en un libro muy pequeño, son solamente 3 capítulos en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 12 hasta capítulo 2, el versículo 1. Esta serie se llama Hablando con Dios en un mundo de dolor. Y recordemos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, el profeta habla con Dios, hay una queja, le pregunta cosas a Dios. Después, versículos 5 al 11, Dios le contesta. Y ahora Habacuc le va a contestar a Dios con base a lo que Dios le dijo. Y después, capítulo 2, versículo 2 hasta el capítulo 3, Dios le responde a Habacuc. Entonces es un diálogo, está hablando en un mundo de dolor, en un mundo de confusión. Habacuc capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Este es el mensaje número 3, la queja que todo mundo dice. Habacuc le contesta a Dios: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso en sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Oremos. Padre que estás en los cielos, nuevamente oramos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Rogamos nuevamente que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio y podamos creer las buenas noticias que hay en Cristo y al creerlas ser transformados en nuestra vida y en nuestras relaciones en cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy seguro que tú lo has dicho, yo lo he dicho, todos lo hemos dicho. Es la queja que todo mundo dice. ¿Cuál es esa queja? No es justo. Todos lo hemos dicho. A veces lo decimos no porque verdaderamente haya un asunto de justicia y de equidad. Simplemente lo decimos porque no nos gustó lo que escuchamos o lo que vimos, ¿no? No es justo que Cruz Azul haya perdido porque al árbitro se le ocurrió inventar un penal, ¿no? No es justo que el día de ayer citaron a mi esposa a las 12 y la atendieron a la 1:15 y yo estaba así. ¿Sí? No es justo. A veces decimos no es justo por cosas que verdaderamente no tienen que ver con un asunto de justicia y equidad, simplemente no nos gustó. ¿Sí? Pero muchas veces sale de nuestro corazón un clamor diciendo no es justo y se trata verdaderamente de un asunto de justicia y de equidad, y la razón es de que Dios nos creó a su imagen y dentro de nosotros hay un sentido
sentido de verdadera justicia. Sí, a veces no está tan bien, pero el ser humano, al ser creado a imagen de Dios, Dios es un Dios justo y dentro de nosotros surge un clamor cuando verdaderamente vemos situaciones que no son justas. Lidia Cacho, ¿saben quién es Lidia Cacho? Bueno, el día de ayer ella escribió que el Gober Precioso acaba de salir de prisión, cuando este hombre junto con otros hombres estaban involucrados en una red de trata sexual infantil. Eso no es justo, eso no es correcto. Y podríamos otra vez decir y decir muchas cosas con respecto a las verdaderas injusticias de las cuales somos testigos. Y en la situación de Habacuc encontramos estas dos cosas. Es una mezcla de un clamor diciéndole a Dios, verdaderamente esto no es justo, versículos del 1 al 4. Señor, ¿por qué me permites ver tanta injusticia? ¿Por qué el injusto se aprovecha del justo? Hay un verdadero clamor por justicia. Pero por el otro lado, cuando Dios le responde, versículos 5 al 11, que Él está levantando un pueblo, los caldeos, los babilonios, y Él los va a utilizar como su instrumento de justicia para disciplinar y castigar los pecados de su pueblo. ¿Cuál es el clamor de Habacuc? ¿No es justo? O sea, no me gustó tu respuesta. Entonces vemos estas dos cosas, ¿no? Y en nuestras vidas es igual. Hay cosas que escuchamos y vemos y simplemente no es justo porque no nos gustó. Y hay verdaderas cosas que nos han pasado, que somos testigos y que hemos experimentado y que surge un clamor diciendo, no es justo, Señor. Ahora, ¿qué hacemos? Porque aquí está Habacuc, versículos del 12 hasta 2:1, diciéndole a Dios, Señor, no me gustó la medicina que vas a utilizar, ¿sí? O sea, qué bueno que vas a traer justicia, porque este es mi clamor, trae justicia. Pero ¿por qué los babilonios? ¿Por qué este pueblo pagano? Este pueblo no está dentro de tu pacto. Son unos sanguinarios, Dios mismo los describe. Y si ustedes ven, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, Habacuc va a utilizar la metáfora de un pescador y de los peces. Y él va a decir, los babilonios son pescadores, nosotros somos los peces, mira lo que están haciendo. Se están regocijando en pescarnos, se están regocijando en matarnos. Algunos comentaristas dicen que para estos versículos que aquí Habacuc está describiendo, muy posiblemente los caldeos ya llegaron a Judea y están nuevamente conquistando y matando a personas, a judíos, a miembros del pueblo de Dios. Y Habacuc dice, no entiendo. Habacuc dice, no entiendo qué es lo que tú estás haciendo, Señor. Y creo que la pregunta de Habacuc es la pregunta que también nosotros nos hacemos. Más importante aún va a ser la respuesta de Habacuc. Más importante aún va a ser la respuesta de Habacuc. Vean por favor 2:1 de Habacuc. 2:1. ¿Cuál es la respuesta de Habacuc? No entiende lo que Dios está haciendo y no hace lo que hizo Jonás. ¿Recuerdan lo que hizo Jonás? Cuando no entendió lo que Dios estaba haciendo. Jonás era profeta en el reino del norte, en Israel, y Dios le dice, ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el enemigo de Israel. Y Jonás sabía que un Dios de gracia muy posiblemente iba a perdonarles. ¿Y qué es lo que hace Jonás? No entiendo, ahí te ves, Señor. ¿Sí? Y me compro un pasaje para España, Tarsis, el lugar más alejado en ese tiempo del mundo conocido. No te entiendo,
ahí te ves, ¿no? Eso no hace Habacuc. Habacuc no dice, no te entiendo, ahí nos vemos. Lo que yo les comentaba la semana pasada acerca de este pastor que va a las universidades y debate afuera de las universidades, se llama Cliff y otra vez no recuerdo su apellido, y que este hombre se presentó y se quejó contra Dios y simplemente se fue, en lugar de seguir debatiendo, en lugar de seguir escuchando. Habacuc no hace eso. Vean por favor lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. ¿Qué es lo que hace Habacuc? Habacuc dice, me voy a subir a la torre como un vigía a esperar la respuesta de Dios, a seguir pensando en lo que yo conozco de Dios, porque no concuerda lo que conozco acerca de Dios, que Dios es un Dios justo, santo, y de repente Dios va a traer a un pueblo más pecador que nosotros y lo va a utilizar como su instrumento de justicia. No me checa. No sé si ya experimentaste, y si no lo vas a experimentar, cuando tus creencias y la realidad de la vida chocan. Muy posiblemente ya lo experimentaste. Lo vas a experimentar, te lo aseguro. Lo que creo, lo que me han enseñado con respecto de Dios y lo que veo en mi vida o a mi alrededor. ¡Pum! ¿Qué hago? Jonás se fue, trató de huir de Dios y en la gracia de Dios, Dios lo fue a alcanzar. Dios lo fue a alcanzar, tuvo misericordia de él, ¿sí? Y Habacuc, ¿qué es lo que hace? Habacuc dice, me voy a quedar, me voy a plantar, voy a seguir pensando. Quiero conocerte más, no entiendo, quiero conocerte más, quiero que me sigas hablando. Y esta es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Qué debes de conocer de Dios al vivir en un mundo de dolor? ¿Qué debes de conocer de Dios al vivir en un mundo de dolor? Vivir en un mundo de dolor es inevitable. Por favor, recordemos una frase que he dicho muchas veces. Vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída y nosotros batallando con nuestra naturaleza caída. Y en este mundo te van a traicionar, van a pecar contra ti, tú vas a pecar contra otros. Entonces, cuando lo que crees de Dios choca contra las realidades difíciles de este mundo caído, Génesis 3, ¿qué haces? ¿Qué debes de conocer de Dios? Tienen ahí sus bosquejos, tres cosas en este pasaje. Hay muchas otras cosas más, pero tres cosas en este pasaje. Debes de conocer su soberanía, debes de conocer su santidad y número 3, debes de conocer su pacto. Su soberanía, su santidad y su pacto. Y quiero enfatizar la palabra conocer, porque a lo mejor alguno de ustedes ya dijo, no, yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios es santo y yo sé del pacto de Dios, ¿no? Yo no estoy hablando de saber. Cuando la Biblia habla acerca de conocer, habla acerca de un conocimiento por experiencia. Yo sé que tú sabes quién es la presidenta electa en México. ¿Quién es? La doctora Claudia Sheinbaum. Lo sabes. Te pregunto, ¿sabes cuál es su color favorito? ¿Sabes si es una judía practicante, una judía agnóstica, una judía atea? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuándo es su cumpleaños? ¿Sabes cuál es su comida favorita? ¿Sabes el nombre de sus hijos? O sea, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y este es el problema en nuestras vidas. Muchos de nosotros, sí sé que Dios es soberano. Sí sé que Dios es santo. Sí. Pero la pregunta es, ¿lo conoces? Por experiencia has experimentado la soberanía de Dios en tu vida.
por experiencia has experimentado la santidad de Dios en tu vida, o simplemente es un conocimiento solamente teórico. ¿Qué debes de conocer, de experimentar, de plantarte como Habacuc y decir, quiero conocer a este Dios porque lo que conozco de Él y lo que Él está haciendo no me cuadra? Entonces, su soberanía, su santidad y el pacto. Entonces, su soberanía. En este pasaje, los versículos 12 y 13 son los claves. Todo 14 hasta el 17 nuevamente hace una descripción de lo que están haciendo los babilonios. Y capítulo 2, versículo 1 es la respuesta de Habacuc: me voy a mantener aquí, quiero conocer más a Dios. Entonces, su soberanía. Él dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Aquí no está hablando simplemente de la eternidad de Dios. No ha habido un momento en el cual Dios no exista. No ha habido un momento en el cual Dios no exista. Si alguna vez te hacen la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Es una pregunta que no tiene sentido. Por lo menos en el Dios de las Escrituras, en el único y verdadero Dios, Dios no puede ser creado. Él ha existido. Y para que existan todas las cosas, necesitamos de un ser increado. Piénsalo. Pero este texto no simplemente habla acerca de la eternidad de Dios, sino el Dios soberano, que hubo un momento en el cual no existían todas las cosas. Y Él las llamó a existir, Génesis capítulo 1, y por lo tanto, cuando Dios llama a existir todo lo que existe, de Él depende todo lo que existe. Dios es completamente soberano. En otras palabras, Él gobierna todas las cosas. No hay absolutamente nada que se escape del control y de la soberanía de Dios. ¿Cómo Dios lo hace? Ese es otro rollo. Ese es otro tema. Y no vamos a hablar de eso ahorita. Pero el punto es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios tiene el control de todas las cosas, esto significa que no hay errores de su parte. Dios no se equivoca. Jamás se equivoca. Jamás dice, ups, se me chispoteó, me equivoqué, no lo sabía. No. Y si me vas a citar Génesis capítulo 6, cuando dice que a Dios le dolió, ¿sí?, haber hecho el ser humano, no significa que Dios se equivocó al hacer el ser humano, al crearnos a nosotros. Recuerden, por favor, Dios habla en palabras que nosotros necesitamos entender. Pero Dios no se equivoca absolutamente en nada. Y esto debe de ser un tremendo consuelo en tu vida. Ahí está Habacuc tratando de pensar y dice, Señor, tú eres soberano. Yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú tienes el control. El hecho de que hayan llegado los babilonios no es accidente. Tú tienes un propósito y tú jamás te equivocas. Una cosa es no saber por qué Dios hace las cosas. Y otra cosa es saber que Dios no se equivoca. ¿No? Chocan. O sea, Dios no entiendo. Pero sí entiendo y sí sé que tú no te equivocas y que esto no se salió de tu control. Y más adelante, que tú eres un Dios santo. Me gusta mucho lo que dice la pregunta. Es la pregunta 27 en el Catecismo de Heidelberg, hablando acerca de la soberanía de Dios. Dice, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que toda la tierra
lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Si quitamos a Dios de la jugada, nuestro mundo no tiene sentido. Y sobre todo hablando acerca del sufrimiento, que las personas que no creen en Dios, les tenemos que preguntar también a ellos cuando nos preguntan, si existe un Dios, ¿por qué? Pues debemos de preguntarles, y si no existe un Dios, ¿por qué? O sea, dame una respuesta, ¿sí? Si no existe un Dios, realmente este mundo no tiene sentido. La que va a ser, Claudia Sheinbaum acaba de hacer una secretaría, ya no va a ser CONACYT, lo que era el CONACYT lo elevó a nivel de secretaría, y es muy interesante la persona que va a llevar esa secretaría. Es una doctora, ahorita no recuerdo su nombre, pero en unas entrevistas que le hicieron hablando acerca de su posición, ella nuevamente ella cree en la evolución firmemente, y me sorprendió que dijo, es que no hay ninguna diferencia entre los hombres y los animales. Ok. Y entonces este es su punto de partida, esto es lo que ella ve, pero muchas veces no puede sostener su punto de vista y tiene que ayudarse de la cosmovisión cristiana para decir, por ejemplo, si algo está bien o algo está mal, ¿no? O sea, si matamos a un bebé o matamos a un ser humano, matamos a un perro, ¿cuál es el problema? No hay ninguna diferencia. Pero cuando sabemos que hay un Dios y es soberano y tiene el control de todas las cosas, entonces esto significa que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, aunque en ese momento yo no lo entienda. Job, ¿recuerdan a Job? Job le pregunta a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me quitaste mi familia? ¿Por qué me quitaste mi riqueza? ¿Por qué me quitaste mi salud? No lo entiendo. Y ahí está cuestionando a Dios. Y cuando Dios le responde Job capítulo 38 al capítulo 41. Y Dios no le contesta a Job el por qué. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que hace Dios se señala a sí mismo, hacia su presencia, poder y gloria. Y esto fue suficiente para que Job dijera, de oídas te había oído, sabía de ti, mas ahora mis ojos te ven, te estoy experimentando y me arrepiento de haber dudado de ti, de reclamarte a ti. O sea, Dios nunca le contestó a Job el por qué, simplemente le dijo, veme a mí. Lo que dijimos la semana pasada citando a Paul Tripp, el descanso y la esperanza de un corazón que dice ¿por qué? Nunca va a estar en la respuesta. El descanso está en confiar en aquel que tiene el control de todas las cosas. Es lo que estamos diciendo aquí. Es lo que le pasó a Job. Dios dice, veme, mira quién soy, mira lo glorioso que soy. Y entonces Job adora a Dios y le es restaurado absolutamente todo. Entonces nunca estaremos firmes en la adversidad si no estamos absolutamente seguros que Dios gobierna todo. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida esta semana? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás luchando? Y mi pregunta es, ¿eso te llevó a meterte en tu relación con Dios? A pensar en su soberanía y en todas las implicaciones para tu vida. Y entonces eso trajo paz y esperanza.
o no pensaste en Dios y lo único que trajo a tu vida fueron dolores de cabeza, dolores de estómago, insomnio, porque crees que tú tienes el control. Paul Tripp dice, es solo cuando renunciamos a la ilusión de que hemos estado o podemos tener un mayor control que podemos encontrar descanso en aquel que tiene el control en nuestro lugar. En otras palabras, las mismas cosas que te producen dolor de cabeza, insomnio y dolor de estómago se pueden convertir en el camino para encontrar paz y esperanza y consuelo en Dios cuando dejas la ilusión de que tú tienes el control. Tu Padre tiene el control. Y Dios tiene un propósito todavía mayor que la felicidad y el disfrute que tienes en tu matrimonio. Dios tiene un propósito mayor que lo que ganas en tu trabajo. Dios tiene un propósito mayor de las amistades que tienes y que disfrutas. Dios tiene un propósito mayor. Y ese propósito nuevamente tiene que ver con verdaderamente conocerle en las cosas buenas y en las cosas que no nos parecen tan buenas o que son verdaderamente injustas. Aquí está el profeta diciendo, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Así que, ¿qué es lo que tienes que conocer, experimentar cuando las cosas no están bien, están confusas, hay crisis, hay dolor? Número uno, tienes que conocer, por favor, conocer, experimentar. Dios es soberano. Hemos estado orando por Cristian Bautista, porque de una manera injusta lo corrieron de su trabajo. Y han pasado que ya van 2 meses, posiblemente 3 meses. Y el día viernes me escribe, gracias por haber estado orando por mí. Esta empresa ya me contrató. Gloria a Dios. Nos alegramos contigo, Cristian. Pero no fue fácil. No fue fácil. Y él tenía que estar recordando y viniendo, Dios está en control, Dios está en control. Dios está en control. Número 1. Número 2, tenemos que conocer de la santidad de Dios. Y es muy interesante en el versículo 12, que dice, tú, Señor, existes desde la eternidad, soberano, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Veo injusticia. Veo que estás trayendo a un pueblo que pero para nada es santo. Veo que miembros de tu pueblo no se están portando santamente. Pero inmediatamente él recuerda, yo sé que tú eres santo. Yo sé que tú eres santo. En primer lugar, ¿qué significa la palabra santo? Y la palabra santo significa diferente. Dios es diferente. Dios es de otro nivel. No hay nada como Él. No lo podemos comparar con nadie. Dios es trascendente. Y eso es el primer significado de la palabra santo. Isaías capítulo 6, donde en el templo Dios le muestra a Isaías una visión del cielo, y lo que él ve es a los serafines diciendo que santo, pero no simplemente santo, sino santo, santo, 3 veces santo.
Y la manera en la cual los judíos hacían énfasis en algo, nosotros hacemos énfasis al subrayar, al poner en negrillas, al poner con signos de admiración. La manera en la cual los judíos enfatizaban algo era la repetición. Y Dios es santo, santo, santo. Aún las criaturas que Dios crea para que le glorifiquen y que están 24 horas glorificándole, ni siquiera lo pueden ver. Porque estos seres celestiales tienen 2 alas para cubrir sus rostros. Porque la santidad de Dios es algo que no podemos entender en su totalidad. Él es diferente a todo. Él es diferente a todo. En segundo lugar, la santidad significa que Dios es completamente puro todo el tiempo y de todas formas. Y por eso es que el profeta dice en el versículo 13: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Entonces, por un lado, tenemos que Dios es completamente diferente. No hay absolutamente nada a lo cual lo podamos comparar. Él es otro nivel completamente. Pero por el otro lado encontramos que Dios, la santidad de Dios significa que Él es puro. Por lo tanto, la santidad de Dios no es un aspecto de lo que Él es. La santidad de Dios es la esencia de lo que Él es. Por lo tanto, su justicia es santa. Su amor es santo. Su sabiduría es santa. Su pacto con nosotros es santo. Su misericordia es santa. Su ira es santa. En otras palabras, no hay absolutamente nada de lo que Dios hace que sea malo. Así como la soberanía de Dios apunta a que Dios no se puede equivocar, jamás se equivoca, y ese es otro nivel. La santidad de Dios apunta a que Dios no puede hacer algo malo. Dios no puede pecar. Todo lo que hace, lo hace para su gloria santa y lo hace para el beneficio de su pueblo santo. Entonces, aquí está el profeta luchando, pensando en Dios. ¿Por qué estás trayendo a estos que no son santos? No lo entiendo, pero sí, yo sé que tú eres santo. Ahora, es muy importante el poder entender esto, porque en la siguiente respuesta de Dios, versículos 3 hasta el versículo 19, el versículo 4, Habacuc capítulo 2, el versículo 4 es clave. Tan clave que fue el versículo que utilizó Martín Lutero para la Reforma. Tan clave que este versículo en Habacuc se repite 2 veces en el Nuevo Testamento. Y dice que el justo por la fe vivirá. Spoiler para la siguiente semana. Al ver lo que está sucediendo, que no lo entiendo, pero conociendo a un Dios santo, a un Dios soberano y al Dios del pacto, puedo vivir por fe en Él. El justo por la fe vivirá. Así que aquí está Habacuc pensando en la santidad de Dios. La santidad de Dios debe de ser el eje del sentido de tu vida. Lo que tú consideras verdad, eso es lo que tú vives. Lo que tú consideras verdad, eso es lo que tú vives. Es bien interesante. ¿Cómo se llama el ateo más famoso, más popular el día de hoy? Es se me fue el nombre ahorita.
Pero hace algunos meses estaba leyendo donde él se declara un cristiano cultural. Y recibió muchas respuestas acerca de que, ¿por qué te consideras un cristiano cultural? Dice, pues porque me encanta la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y porque reconozco que el cristianismo nos da valores éticos y morales. Entonces, dices, a ver, espérate, no entiendo. O sea, es que si verdaderamente siguieras todas las consecuencias de tu pensamiento ateo y sin Dios, no podrías vivir. Necesitas agarrar nuevamente de la cosmovisión cristiana cosas que te ayuden a darle sentido a tu vida. Entonces la santidad de Dios debe de ser el eje del sentido de tu vida. Fui creado por un Dios santo para depender de Él y depender de otros. Dios me creó para Él, no soy independiente, y Dios me creó para convivir con otros, no soy independiente. Y eso es lo que debe de ser el eje de mi vida. Y por el otro lado, la santidad de Dios provee el único medio fiable de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? La santidad de Dios me dice que yo no soy santo. Y por el otro lado, me abre el camino para ser declarado santo. O sea, la santidad de Dios me dice, contrario a lo que piensa la cultura, no soy bueno por naturaleza. El hombre no es bueno por naturaleza. Eso es lo que me dice, me choca, pero eso es lo que me dice. Quiero creerme que soy bueno. Pero eso es lo que Dios me dice por Génesis capítulo 3. Pero al mismo tiempo, Dios no me deja y Dios no me dice, miserable de ti, cucaracha pecadora, horrible, feo. No, Dios dice, he abierto el camino para que me conozcas y seas declarado y empieces a ser transformado en una persona santa. Dios es santo y todas las personas que tuvieron un encuentro con el Dios santo dijeron, ay de mí, me voy a morir, soy un pecador. Esa fue la experiencia de Isaías en Isaías 6. Y al mismo tiempo Dios les dice, te perdono tus pecados a través de, ¿sí? A través del sacrificio que voy a traer. Entonces necesitamos conocer por experiencia a este Dios que es santo. Y número 3, necesitamos conocer su pacto. Necesitamos conocer su pacto. Es muy interesante, en la Nueva Versión Internacional siempre se va a traducir el nombre personal de Dios YHWH, Yahweh, que es una mejor traducción que Jehová, por la palabra Señor. Entonces, en la Reina Valera, el versículo 12, la última parte, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, hablando acerca de los babilonios. Pero 2 veces menciona el nombre personal de Dios. Y el nombre personal de Dios apunta siempre al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Cuál es la declaración del pacto de Dios? Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Esa es nuestra relación. La relación, lo voy a decir otra vez, la relación básica entre Dios y su pueblo es una relación de pacto. Yo no sé qué tan conscientes próximamente, en unos meses más, ¿sí? Carlos se va a casar con Jenny, por si no lo sabían. Y lo más importante de la boda no va a ser el vestido de Jenny, aunque supongo que va a ser muy bonito, ¿sí? No va a ser, lo más importante de la boda es cuando ellos estén juntos y ellos intercambien sus votos o ellos hagan un pacto. Y entonces Carlos le va a decir a Jenny, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, yo soy tuyo. Y Jenny le va a decir lo mismo. Entonces,
cuando Jenny se enferme, cuando estén casados, Jenny no se va a estar mordiendo las uñas diciendo, ¿quién me va a cuidar? Jenny va a estar, Carlos ha prometido cuidarme cuando esté enferma. ¿Lo podemos entender? No sé qué tan conscientes. La verdad, yo no estaba consciente cuando me casé del pacto que hice. Yo quería a Diana y quiero a Diana y quiero a Diana. ¿Sí? ¿Qué tan consciente estuve de las palabras que dije? La verdad es que no. Ahora, ¿qué tan conscientes estamos de las palabras que Dios dice cuando Él nos dijo, yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo? ¿Sabes qué tan consciente? Vean por favor la respuesta de Habacuc. Tú mi santo, ¿dónde estoy? Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. ¿Dónde estoy? Me voy a regresar, perdón. ¿Sí? No moriremos. Ese es el punto al cual quiero enfatizar. Al pensar en el pacto de Dios, al ver que los babilonios están llegando, de la matanza que están haciendo, y al recordar que Dios es el Dios del pacto y yo, Habacuc, formo parte del pueblo del pacto, entonces Habacuc puede decir con toda confianza y en medio del dolor y de la confusión, no moriremos. El pueblo de Dios no puede ser extinguido. No moriremos. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del pacto y yo formo parte del pueblo de Dios. Así como el ejemplo que acabo de poner. Puedo estar con confianza en medio del dolor y de la crisis. No moriremos. Este no es el fin. Yo soy un hijo del pacto. Dios ha prometido ser mi Dios y cuidarme y guardarme hasta el fin. Para Habacuc, esto es importante porque él forma parte del pueblo del pacto y por eso él puede decir con confianza, no moriremos. Él sabe que Dios cumplirá o guardará sus promesas de pacto, que su pueblo no será destruido totalmente. Y después Habacuc utiliza otra metáfora. Tú, mi roca. Una roca es un fundamento sólido, una fuente de confianza, una fuerza inflexible. Y encontramos esta imagen a lo largo de todas las escrituras acerca de Dios como roca y después Jesucristo como nuestra roca. Así que en medio de estos ríos de confusión y de dolor, yo puedo abrazarme a mi roca. Dios es nuestra roca. Podemos vivir con seguridad, podemos enfrentar cada día con esperanza y confianza porque nuestras vidas están seguras en la roca. Lo cantamos hace un momento. Cantamos mi roca. Lo leímos hace un momento. Hubo un texto que hablaba acerca de Dios como roca. Por lo tanto, otra vez, cada día puedo enfrentar las cosas diarias de la vida en este mundo caído con esperanza, con confianza, con seguridad, porque mis pies están plantados sobre la roca y yo no me puse ahí, Dios me puso ahí. Dios me puso ahí. Dios me puso ahí. John Newton, que fue un traficante de esclavos inglés y después un pastor y autor de uno de los himnos más increíbles de la vida cristiana, que es Gracia, Sublime Gracia, escribió lo siguiente: cuando tu espíritu esté abrumado dentro de ti, Él no te dejará hundirte. Mantente cerca del trono de la gracia. Si parece que no obtenemos nada bueno al intentar acercarnos a Él, ve cómo remata. Podemos estar seguros de que no obtendremos nada bueno al mantenernos alejados de Él. El profeta dice: me voy a subir a una torre, voy a estar vigilante, estoy esperando a que tú me respondas.
Estoy esperando a que tú me respondas. No se aleja, se mantiene fiel. Dos cosas con respecto a Habacuc. Lo dije en el primer mensaje. Habacuc es honesto, más honesto que un religioso. Dios, ¿por qué haces esto? Pero por el otro lado, Habacuc se mantiene fiel a Dios en lugar de un hombre secular que dice: no entiendo a Dios, a volar con Dios. Se mantiene ahí. No vas a sacar absolutamente nada bueno si te alejas de Dios. Y posiblemente algunos de ustedes ya lo experimentaron, ¿no? Me voy a tomar unas vacaciones de Dios, no entiendo a Dios, estoy enojado con Dios. Y en lugar de clavarte y meterte en su palabra para luchar con Dios, en el buen sentido, quiero conocerte más, no lo entiendo. Me han dicho que eres santo, me han dicho que eres soberano, que formo parte del pacto, que eres roca. Me alejo. No vas a sacar absolutamente nada bueno. Empezamos este mensaje diciendo que la queja que todo mundo dice no es justo. Déjame mencionarte la cosa más injusta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todos. ¿Qué dice? El justo por los injustos. ¿Sabes cuál es la más grande injusticia? Es la que se cometió contra el Hijo de Dios. El justo por los injustos. ¿Por qué? Para llevarlos a ustedes a Dios. Dios utilizó la injusticia más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad para que nosotros pudiéramos conocerle. Era la única manera. Entonces puedes ver cómo Dios utiliza la maldad de este mundo caído y es un experto, es soberano, es santo, y lo transforma en una bendición. Y esto es que lo conozcamos y que podamos vivir con Él para toda la eternidad, de acuerdo al diseño original. Así que, iglesia, amigos, cuando tú estás ahí, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, el consuelo, la paz, la esperanza no se encuentra en dime por qué, dime por qué, dime por qué. El descanso, la esperanza, el consuelo y la alegría y la paz es: tú eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Tú eres santo, no haces nada malo. Yo soy parte de tu pueblo, el pueblo del pacto, y tú eres mi roca. Amén. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias nuevamente por tu palabra, porque por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo podemos experimentarte. Y Señor, te ruego, porque sé que hay aquí algunas personas que saben de ti, pero que verdaderamente no te conocen. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llevarlos a que verdaderamente te experimenten en tu soberanía, santidad y en tu pacto. Padre, ayúdanos a mantenernos buscándote, conociéndote, porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús. Amén.